¿Quién lo diría? Al final, el mayor acto de justicia en la historia del narcotráfico no vino de la DEA, ni del gobierno, sino de los mismísimos escoltas de un influencer que no sabía ni pelear. ¿Quién diría que la muerte de un junior con aires de Dios desataría una venganza aterradora? Fofo Márquez, el influencer millonario que creía ser un dios, cayó tras una serie de errores que lo pusieron en la mira del Mencho. Pero lo que nadie vio venir fue la respuesta de su equipo de seguridad privado, quienes, lejos de quedarse de brazos cruzados, decidieron devolver el golpe con una brutalidad inesperada. Si quieres saber el final de esta tragedia, quédate hasta el último minuto. Cuando Márquez fue sentenciado y enviado al penal de Barrientos, ahí el rumor de que su cabeza tenía precio no tardó en extenderse. Los mismos que antes le advertían que no presumiera su dinero en su territorio, ahora le estaban pasando la factura, y la justicia no llegó por la ley, sino por el plomo. En cuestión de semanas, Fofo pasó de ser un influencer a un objetivo, y el CJNG se encargó de que su historia terminara con sangre. Pero lo que el cártel no esperaba era que sus escoltas, hombres entrenados con contactos y sin miedo a la guerra, tomaran la ofensiva. La emboscada fue quirúrgica. Durante meses los escoltas de Fofo siguieron los movimientos del Mencho. Estudiaron sus rutas, sus escondites, sus patrones de seguridad, hasta que encontraron la oportunidad perfecta en una finca en Michoacán. En medio de la madrugada, un equipo de élite irrumpió en la guarida del líder del CJNG. No hubo tiempo para reacciones, ni oportunidad para su gente. Balazos, explosiones controladas, y al final un Mencho golpeado, humillado y encadenado, capturado por los mismos que alguna vez ignoró. Pero aquí viene lo mejor. No entregaron al Mencho al gobierno mexicano. No. Sabían que cualquier trato con las autoridades podría significar su liberación en cuestión de días. En su lugar hicieron lo impensable. Grabaron un video y lo enviaron directamente a la DEA. En la grabación se veía al temido narcotraficante arrodillado, con el rostro ensangrentado y la mirada perdida. La voz de uno de los escoltas retumbó con frialdad. Este es un regalito de parte del Fofo Márquez. Pensaron que podían jugar con nosotros. Ahora vean lo que pasa cuando tocamos su tablero. La DEA no tardó en reaccionar. En cuestión de horas, la información explotó en los círculos de inteligencia estadounidense. Un operativo relámpago se organizó para extraer al Mencho antes de que el CJNG pudiera reaccionar. Y cuando finalmente lo trasladaron a una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, la noticia se esparció como pólvora. El hombre más buscado de México no cayó por una operación de alto nivel, sino por la venganza de los escoltas de un influencer caído en desgracia. Con esto el mensaje quedó claro. En el mundo del crimen nadie es realmente intocable. El CJNG pensó que había acabado con Fofo Márquez, pero lo que realmente hicieron fue encender la mecha de una guerra que aún no ha terminado. Porque si una cosa ha quedado en evidencia, es que la caída de un junior con delirios de grandeza puede traer consecuencias que ni el capo más sanguinario podría haber previsto. La guerra entre la DEA, Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, y los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, es el resultado de una serie de eventos y conflictos que se han intensificado con el tiempo, moldeando una batalla entre la agencia antidrogas más poderosa del mundo y uno de los grupos criminales más influyentes de México. Para entender cómo se originó este conflicto, es crucial analizar el contexto histórico, los intereses en juego y los eventos clave que marcaron la escalada de hostilidades. El conflicto se puede rastrear hasta la captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán en 2017. Su caída creó un vacío de poder dentro del cártel de Sinaloa, lo que llevó a una lucha interna por el control del grupo criminal. Con el encarcelamiento de su padre, los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, asumieron el liderazgo de su facción y comenzaron a consolidar su control sobre el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo, que en ese momento ya estaba cobrando miles de vidas en Estados Unidos. Mientras tanto, otras facciones del cártel, como la liderada por Ismael El Mayo Zambada, adoptaron una postura más discreta, tratando de evitar enfrentamientos con el gobierno y con la DEA. Sin embargo, los Chapitos tomaron un camino distinto, recurriendo a tácticas más violentas y agresivas, lo que atrajo la atención de las autoridades estadounidenses. El detonante principal de la guerra fue el auge del fentanilo. A diferencia de la cocaína o la heroína,
que requieren grandes plantaciones y complejas rutas de tráfico, el fentanilo es un opioide sintético que puede ser producido en laboratorios con químicos provenientes de China. Esta droga se convirtió en una mina de oro para los chapitos, quienes aprovecharon su infraestructura para descubrir y distribuir cantidades masivas hacia Estados Unidos. La DEA, consciente del impacto devastador de esta sustancia, con más de 100.000 muertes anuales por sobredosis en territorio estadounidense, identificó a los chapitos como el principal objetivo en su lucha contra el narcotráfico. El primer gran choque ocurrió en octubre de 2019 con el fallido Culiacanazo, un intento por capturar a Ovidio Guzmán López. Las fuerzas de seguridad mexicanas, en colaboración con la DEA, llevaron a cabo una operación en Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, subestimaron la capacidad de respuesta de los chapitos. En cuestión de minutos, cientos de sicarios tomaron la ciudad, bloquearon carreteras, incendiaron vehículos y se enfrentaron directamente con el ejército. Ante la amenaza de una masacre generalizada, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió liberar a Ovidio, en lo que consideró una humillación para las fuerzas de seguridad y una prueba del poder que tenía el cártel. Para la DEA, este evento confirmó que el gobierno mexicano no tenía la capacidad o la voluntad de enfrentar a los chapitos, por lo que la agencia decidió intensificar su propia ofensiva. En los siguientes años, la DEA redobló sus esfuerzos para desmantelar la red de producción y distribución de fentanilo. A través de operaciones encubiertas, infiltraciones y cooperación con agencias internacionales, se lograron incautar toneladas de droga y arrestar a operadores clave. Sin embargo, esto solo provocó que los chapitos respondieran con mayor violencia, eliminando a traidores y expandiendo su red de producción a nuevas regiones para evitar ser detectados. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos comenzó a presionar a México para que tomara medidas más enérgicas contra el cártel, lo que llevó a la recaptura de Ovidio Guzmán en enero de 2023. A diferencia del primer intento en 2019, esta vez la operación fue llevada a cabo con mayor sigilo y planificación. La DEA y el ejército mexicano coordinaron un ataque sorpresivo en Jesús María, Sinaloa, donde Ovidio fue arrestado tras un intenso enfrentamiento. Su captura fue vista como una gran victoria para la DEA, pero también desató una ola de violencia en Sinaloa, con bloqueos, ataques armados y represalias contra las fuerzas de seguridad. La extradición de Ovidio a Estados Unidos en septiembre de 2023 marcó un punto de no retorno en la guerra entre la DEA y los chapitos, ya que los hermanos restantes juraron vengar su captura y continuaron con sus operaciones de narcotráfico a pesar de la presión internacional. La guerra no solo se libró en los campos de batalla de Sinaloa, sino también en los tribunales y en el ámbito político. La DEA intensificó su campaña mediática contra los chapitos, publicando recompensas multimillonarias por su captura y declarando que el grupo era responsable de la crisis de fentanilo en Estados Unidos. En respuesta, los chapitos intentaron lavar su imagen mediante comunicados en los que negaban estar involucrados en la producción de fentanilo, alegando que su cártel solo traficaba drogas tradicionales como la cocaína y la marihuana. Sin embargo, las evidencias recopiladas por la DEA, incluidas declaraciones de testigos protegidos y operadores detenidos, demostraron que los chapitos no solo estaban involucrados en el tráfico de fentanilo, sino que habían desarrollado sofisticadas técnicas para evitar la detección de sus cargamentos. Uno de los enfrentamientos más significativos entre la DEA y los chapitos ocurrió en 2023, cuando un operativo encubierto reveló que la organización estaba utilizando rutas alternativas para mover fentanilo a través de Centroamérica y el Caribe, eludiendo la vigilancia en la frontera con México. La DEA, en colaboración con agencias de inteligencia de varios países, logró interceptar un cargamento en alta mar, lo que representó una pérdida millonaria para el cártel. En represalia, los chapitos ejecutaron a varios informantes y sospechosos de haber colaborado con la agencia, enviando un mensaje claro de que cualquier traición se pagaría con sangre. Otro episodio clave en esta guerra fue la infiltración de agentes encubiertos en la red financiera del cártel. Durante meses, la DEA logró rastrear el lavado de dinero de los chapitos a través de criptomonedas y empresas fachada en México y Estados Unidos. Esta operación permitió el congelamiento de cuentas bancarias y la detención de operadores financieros clave, afectando temporalmente el flujo de dinero de la organización. Sin embargo, la estructura del cártel demostró ser resiliente, reorganizándose rápidamente para seguir operando. A medida que la guerra avanzaba, la DEA comenzó a presionar al gobierno mexicano para que tomara un papel más activo en la lucha contra los chapitos. Sin embargo, la respuesta del gobierno de López Obrador fue ambigua. Por un lado, el presidente aseguró que su administración no protegería a ningún cártel,
pero por otro, evitó realizar acciones contundentes que pudieran desatar un conflicto a gran escala. La relación entre la DEA y el gobierno mexicano se deterioró, con acusaciones de que ciertos sectores del gobierno estaban coludidos con el narcotráfico o simplemente no querían involucrarse en un conflicto que podría desestabilizar aún más la región. El video llegó a la DEA en la madrugada, a través de un canal seguro que solo los agentes más experimentados sabían que existía. No había precedentes de algo así. A lo largo de los años, los cárteles mexicanos habían enviado mensajes a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, pero nunca de una manera tan directa, tan calculada, tan amenazante. El remitente del video era claro: Los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y lo que mostraba la grabación heló la sangre de quienes la vieron. El archivo de video tenía una duración de poco más de 2 minutos, grabado con una nitidez inusual para este tipo de mensajes. Desde el primer fotograma quedaba claro de que esto no era una filtración cualquiera, ni una advertencia al aire. La imagen mostraba a un hombre sentado en una silla metálica, amarrado de pies y manos, con un trapo gris cubriéndole la boca. Su ropa estaba desgarrada y su rostro, aunque parcialmente cubierto por la sombra de la habitación, era inconfundible. Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, el hombre más buscado en México y uno de los objetivos prioritarios de la DEA. Para los agentes que vieron el video en la sala de crisis de la agencia, la sorpresa fue absoluta. Hasta ese momento se creía que El Mencho estaba escondido en las montañas de Jalisco o Michoacán, enfermo y debilitado por problemas renales, protegido por su ejército de sicarios y su sofisticada red de inteligencia criminal. Su captura había sido una de las obsesiones del gobierno estadounidense y de la DEA durante años, sin éxito, y ahora de la nada aparecía en un video de sus rivales más feroces, sentado en una silla, despojado de todo su poder, con la mirada vacía y el cuerpo tembloroso. La cámara no tardó en enfocar el rostro de un hombre que se colocó a su lado. Llevaba un pasamontañas negro, una gorra con las iniciales CJNG y un chaleco táctico con placas de cerámica. En su mano derecha sostenía un rifle de asalto con un cargador extendido, y en la izquierda un machete con rastros de óxido y sangre seca en la hoja. Su voz resonó en la habitación cuando comenzó a hablar. «Señores de la DEA», dijo el hombre con un tono firme, «este mensaje es para ustedes. Saben quién es este cabrón, saben lo que representa, y ahora está en nuestras manos». El silencio en la sala de crisis era sepulcral. Nadie se movía, nadie hablaba. Solo observaban la escena con una mezcla de incredulidad y tensión insoportable. «Hemos sido pacientes», continuó el hombre enmascarado. «Hemos jugado el juego. Hemos dejado que ustedes hagan sus operativos, sus decomisos, sus arrestos. Pero ya estuvo. Están jodiendo demasiado, y si siguen así vamos a cambiar las reglas del juego». El hombre tomó el machete y lo acercó lentamente al cuello del Mencho. La respiración del capo del CJNG se volvió errática. Sus ojos, pequeños y hundidos, parpadearon varias veces mientras la hoja fría de metal le rozaba la piel. Pero no dijo nada. No intentó hablar ni suplicar. Solo miraba fijamente a la cámara como si supiera que su destino estaba sellado. «Vamos a ser claros, cabrones», dijo el sicario, ahora apuntando su rifle directamente a la cabeza de su prisionero. «Si en las próximas 72 horas no detienen los operativos en nuestra contra, este cabrón se muere. Y no solo eso, vamos a empezar a mandarles gente, agentes, infiltrados, soplones, políticos vendidos. Todos los vamos a colgar en los puentes y los vamos a mandar en pedacitos hasta su oficina en Washington». El video no se detuvo ahí. La cámara se movió ligeramente y reveló a otros 3 hombres detrás del captor principal. Todos armados, todos con rostros cubiertos, todos con una actitud que reflejaba el mismo nivel de decisión y violencia inminente. Uno de ellos cargaba lo que parecía ser una caja negra de plástico, similar a las utilizadas para transportar armas o dinero. La colocó en el suelo y la abrió lentamente. Dentro había varias placas de identificación de agentes de la DEA y de la Policía Federal de México. Algunos estaban manchados de sangre. Uno de los sicarios tomó una de las placas y la arrojó al suelo, pisándola con su bota. «Nosotros no jugamos a lo pendejo», continuó el hombre enmascarado. «Sabemos quiénes son, sabemos dónde están y sabemos cómo hacerlos pagar. Si creen que porque están del otro lado van a estar seguros, están bien equivocados». El tono de su voz cambió en ese momento. Se hizo más grave, más amenazante,
más afilado. Tienen 72 horas. Si no paran, nos lo chingamos. El video terminó abruptamente. La pantalla quedó en negro durante un par de segundos antes de desaparecer por completo. En la sala de crisis de la DEA, el impacto fue inmediato. Agentes de inteligencia comenzaron a murmurar entre ellos, algunos tratando de analizar la autenticidad del video, otros simplemente intentando procesar lo que acababan de ver. El director de la agencia, un hombre de cabello entrecercano y rostro endurecido por años de lucha contra los cárteles, se levantó lentamente de su asiento y cruzó los brazos. ¿Es auténtico?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla apagada. Uno de los analistas forenses, con los ojos fijos en su computadora, asintió con la cabeza. Sí, señor, verificamos los metadatos. La grabación es reciente, probablemente de hace menos 24 horas. La ubicación exacta es difícil de determinar, pero parece haber sido filmado en una bodega o en una casa segura. Hay ruido de fondo que sugiere que podría estar cerca de una carretera o de un aeródromo clandestino. El director de la DEA no dijo nada por unos segundos. Respiró hondo, luego exhaló lentamente. Necesito confirmación de que ese es el Mencho, dijo finalmente. Y si lo es, tenemos que actuar antes de que lo maten. Pero la pregunta que nadie en la sala quería hacer en voz alta era una que colgaba en el aire con la misma intensidad de la amenaza del video. ¿Era real? ¿Era posible que los chapitos hubieran logrado lo que ni la DEA ni el ejército mexicano habían conseguido en años? ¿De verdad tenían al Mencho en sus manos? En los días siguientes, la información comenzó a filtrarse en los círculos de inteligencia. Algunas fuentes en el gobierno mexicano aseguraban que el líder del CJNG había sido traicionado por su propia gente. Otros decían que había sido capturado en un enfrentamiento y vendido a sus enemigos. Pero lo cierto era que nadie podía confirmarlo con certeza. La DEA tenía recursos, contactos, tecnología de punta, pero lo que no tenía era tiempo. La amenaza era clara: 72 horas. O cesaban los operativos contra los chapitos, o el Mencho sería ejecutado. La rivalidad entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación CJNG había estado hirviendo durante años, con enfrentamientos brutales en diversos estados de México. A medida que el CJNG se expandía, desplazando viejas estructuras criminales y consolidando su dominio en plazas clave como Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Veracruz, los chapitos veían una amenaza directa a su hegemonía. No solo estaba en juego el control del tráfico de drogas, sino el prestigio y la reputación de cada organización. Para Iván Archibaldo, Alfredo y Ovidio Guzmán, el Mencho representaba el último gran obstáculo en su camino para establecer un imperio absoluto. Sin embargo, a pesar de la ferocidad de la guerra, nadie en el mundo del narcotráfico creía que el líder del CJNG pudiera ser alcanzado. El Mencho era un fantasma, siempre en movimiento, con múltiples dobles, cambios de ruta y un aparato de seguridad impenetrable que hacía que encontrarlo fuera casi imposible. Pero los chapitos encontraron una debilidad. El punto de quiebre comenzó con la traición de alguien en quien el Mencho confiaba ciegamente. Uno de sus lugartenientes más cercanos, un hombre conocido como el Caimán. Este operador, de alto nivel, había servido al CJNG por años, coordinando rutas de tráfico y operativos de seguridad. Pero también se había vuelto un hombre ambicioso que resentía la paranoia constante del capo. El Mencho, según se decía, ya no confiaba en nadie, y cada vez imponía castigos más brutales incluso por pequeñas sospechas de deslealtad. Con el tiempo esto sembró resentimiento entre sus propios hombres, y los chapitos supieron cómo explotarlo. El Caimán había tenido un contacto directo con los chapitos a través de intermediarios que operaban en la península de Baja California. Durante meses estos hombres fueron sembrando la idea de que su lealtad al Mencho era un lastre, que eventualmente terminaría siendo ejecutado por su propio jefe. Le ofrecieron algo que pocos rechazarían: poder, dinero y, sobre todo, inmunidad. Si entregaba información precisa sobre los movimientos del Mencho, no solo sería bien recompensado, sino que se le garantizaría protección. Fue un juego peligroso. Si los chapitos sospechaban que era una trampa, lo matarían. Si el Mencho llegaba a descubrir su traición, sufriría un destino peor que la muerte. Pero el Caimán había tomado su decisión. Sabía que el Mencho tenía un problema de salud grave. Su enfermedad renal le impedía desplazarse con la misma facilidad que antes y necesitaba diálisis con frecuencia.
Esto significaba que, a diferencia de sus años de gloria, ahora tenía que depender de lugares fijos para recibir tratamiento. Utilizaba clínicas clandestinas con personal médico de su confianza, en lugares secretos dentro de sus propios territorios. Uno de esos sitios estaba en una zona montañosa de Jalisco, camuflada como una casa rural común. Allí, cada 2 semanas, el Mencho recibía tratamiento, y aunque el lugar estaba altamente protegido, había momentos de vulnerabilidad. A través de mensajes codificados, el Caimán entregó a los chapitos la información crucial: la ubicación exacta, la fecha del próximo tratamiento y la cantidad aproximada de hombres que custodiaban la clínica. Fue entonces cuando la maquinaria de los chapitos se puso en marcha. Sabían que no podían atacar directamente con un ejército de sicarios, porque eso alertaría a todas las células del CJNG en la zona. Tenían que hacerlo rápido, silencioso y con precisión quirúrgica. La noche del operativo, un grupo selecto de sicarios de los chapitos, disfrazados como agentes de la Marina Mexicana, llegó al perímetro del escondite. Enviaron un mensaje de radio falso a los guardias del CJNG, asegurando que se trataba de un operativo de rutina y que solo necesitaban revisar la zona para confirmar que no hubiera actividad sospechosa. Los guardias dudaron, pero la estrategia funcionó lo suficiente como para sembrar la confusión. En un abrir y cerrar de ojos, los atacantes abrieron fuego con silenciadores y eliminaron la mayoría de los custodios sin darles tiempo de pedir refuerzos. Para cuando llegaron hasta el Mencho, estaba completamente indefenso. Los sicarios lo encontraron en una habitación oscura, con un catéter aún conectado a su brazo, rodeado de 2 médicos que no tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser reducidos. Sabían que no podían matar al Mencho en ese momento. Su valor como rehén era mucho más grande que el que tendría su cadáver. Rápidamente lo inmovilizaron, le cubrieron la cabeza con una capucha negra y lo subieron a una camioneta que ya estaba lista para la extracción. El traslado fue un proceso meticulosamente planeado. Sabían que una vez que el CJNG descubriera la desaparición de su líder, lanzarían una ofensiva masiva. Por eso, en lugar de llevarlo directamente a un territorio controlado por los chapitos, siguieron un camino inesperado. Transportaron al Mencho a través de carreteras secundarias, cambiaron de vehículo al menos 3 veces y utilizaron una avioneta privada para sacarlo del estado. En menos de 24 horas, el hombre más buscado en México estaba en un escondite en Sinaloa, lejos de sus hombres, lejos de su poder, completamente a merced de sus enemigos. Lo que vino después fue un juego psicológico brutal. Durante días, los chapitos lo mantuvieron en condiciones inhumanas, despojándolo de cualquier sentido de control. No le permitieron hablar ni moverse libremente. Querían que entendiera que ya no era el líder invencible del CJNG, sino un prisionero. Al mismo tiempo, estaban preparando el mensaje que enviarían al mundo. Un mensaje que sacudiría tanto a las autoridades como a sus rivales. Cuando finalmente encendieron la cámara para grabar el video que enviaría a la DEA, el Mencho no era el mismo hombre que había sido capturado. Estaba debilitado, psicológicamente destrozado. Sabía lo que estaba por venir. Sabía que su imagen de encadenado, humillado y amenazado con un arma en la cabeza era el golpe más devastador que su legado podía recibir. Pero sabía algo más. Sabía que el juego aún no había terminado. Los chapitos, por su parte, lograron lo que nadie había hecho antes. No solo atraparon al capo más buscado de México, sino que convirtieron su captura en una pieza de ajedrez dentro de la guerra que libraban. Con el video no solo buscaban presionar a la DEA para detener los operativos en su contra, sino también enviar un mensaje claro a cualquier otro cártel: nadie es intocable. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.